La clase anterior quedamos en este problema, ¿sí? El de la máquina de aleación. Y balanceo ya hace girar la llanta de 25 pulgadas de diámetro a 480 revoluciones por minuto, ¿sí? Entonces, esa medida, la medida que está aquí, es una velocidad angular, ¿sí? Nos preguntan la rapidez en millas por hora, sea la que está haciendo balancear. En otras palabras, nos preguntan por la velocidad lineal. Sí, en eso habíamos quedado. Lo primero que hicimos fue transformar la velocidad angular a la unidad radianes por hora, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hicimos? 480 revoluciones por minuto es esto, ¿sí? Porque una revolución es una vuelta, ¿sí? Esto da 480 vueltas por cada minuto, ¿sí? Entonces después lo único que tuvimos que hacer es escribir el equivalente, o sea, una vuelta son 2 pi radianes, ¿ya? Un minuto es una parte de 60 de hora, ¿sí? Entonces, al hacer ese cálculo llegamos a que la velocidad angular de la llanta es esto, ¿sí? En radianes por hora. Y como la pregunta era velocidad lineal, ¿sí? Nosotros tenemos esta fórmula, ¿sí? Que habíamos visto en clase. La velocidad lineal es el radio por la velocidad angular, ¿ya? Entonces, el radio, nosotros íbamos al ejercicio, y lo que teníamos era el diámetro, 25 pulgadas. Entonces lo dividimos por la mitad y ese es el radio. 12,5 pulgadas y esto había que multiplicarlo por la velocidad angular. 180,956 radianes hora, ¿sí? Entonces ahora el único problema es que esta magnitud está en pulgadas y yo la necesito en millas. ¿Por qué? Porque eso es lo que me están pidiendo, ¿sí? La rapidez, pero en millas por hora. ¿Sí? Es lo único que faltaría hacer. Entonces, la transformación, para que no estén demorándose en buscar equivalentes, a ver, voy a cambiar de pantalla. Ustedes escriben en Google, pulgadas a millas y les sale un conversor, ¿sí? Y la unidad que ustedes quieran pasar de una a otra, le escriben eso y les aparece cómo convertirlo, ¿ya? En este caso yo puse 12,5 pulgadas, que es lo que quiero convertir, y esas millas son, ¿sí? Las voy a anotar y cambio pantalla. 0,00019, dejémoslo en 2. Entonces sería el producto de esas dos cosas.
Hacemos el calculito. Eh, 0.0002 por 180,956. 36,19 millas por hora. Ya, y ese sería el resultado. ¿Sí? ¿Alguna duda, chiquillos? Ya, y la B dice, ¿a qué rapidez debe ser ajustada la máquina de alineación y balanceo para que la llanta se pruebe a 55 millas por hora? Entonces, en este otro problema, este 55 millas por hora, ¿qué viene a hacer? Es una velocidad, pero ¿cuál? Tiene que ser la velocidad lineal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de millas, ¿sí? La velocidad angular, acuérdense que es ángulo por tiempo, ¿sí? Y la velocidad lineal es una distancia, ¿sí? Una longitud por unidad de tiempo, ¿ya? Entonces, esta debe ser la velocidad lineal. Y lo que nos están preguntando entonces es la velocidad angular. Entonces, en el B, en este problema, tenemos que la velocidad lineal es 55 millas por hora, ¿sí? Y lo que se nos pregunta es, ¿cuál es la velocidad angular? ¿Ya? Entonces, usamos la misma fórmula, pero despejamos la velocidad angular, ¿sí? O sea, sabemos que v es igual a el radio por la velocidad angular, o sea, que la velocidad angular es la velocidad lineal partido el radio. 55 partido, el radio era, aquí está, y eso nos da 55 partido 0.0002, 275.000. Y aquí es importante, la unidad es radianes
partido por hora. ¿Por qué por hora? ¿Por qué es por hora, chiquillos? Porque la velocidad lineal estaba determinada en hora. Exacto. ¿Sí? Es por eso. Ya, entonces, en la velocidad angular no nos piden una unidad en particular. ¿Sí? Entonces la velocidad angular podría ser 275.000 radianes por hora. Sin embargo, tenemos velocidad angular, 275.000 radianes por hora. ¿Cuál sería la velocidad en revoluciones por minuto? ¿Cómo se hacía esa transformación? Esto le podíamos poner un 1, ¿cierto? Y sigue siendo lo mismo. Entonces hay que hacer dos transformaciones. Los 275.000 radianes hay que llevarlo a vueltas o a revoluciones. ¿Sí? Y por otra parte, la hora hay que llevarla ¿a cuánto? A minutos. Ese es fácil, ¿sí o no? Una hora, ¿cuántos minutos son? 60. 60. Ese cambio era fácil. Una hora lo cambio por 60 minutos. Ya, pero lo de arriba. ¿Cómo lo transformo? A revoluciones. Es con proporciones, ¿sí? ¿Cuál es la relación? Una revolución, ¿a qué es equivalente? 2 pi radianes. 2 pi radianes, ¿cierto? O sea, una vuelta. Y una vuelta eran justamente 2 pi radianes. Bien. ¿Cuántas? ¿Cuál es el dato que tengo? ¿El número de revoluciones o el número de radianes? Radianes. Radianes. Entonces, ¿dónde lo coloco? La derecha. 200 justamente a la derecha. 75.000 El número de radianes. radianes, ¿cierto? A la derecha porque ahí están los radianes. ¿Y qué vendría a ser esto? 360. No. Mírelo bien. Una revolución equivale a estos radianes. La pregunta es, ¿cuántas revoluciones 60. equivalen a todo eso? ¿60? Sería X. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quiero hacer. Pues. Quiero conocer, fíjense, a cuánto equivalen todos esos radianes. ¿Sí? Eso es lo que nosotros queremos contestar en esta parte. ¿A cuánto equivalen? O a cuántas vueltas equivalen, mejor dicho,
275.000 radianes. Ya, eso es lo que estamos intentando calcular. ¿Sí? Y por eso es que aquí le colocamos una incógnita, porque eso es lo que hay que determinar. Ya. ¿Cuánto nos da? Es cosa de despejarlo. Sería 1 por todo eso dividido en 2pi. ¿Qué unidades tendría esto? Pi radianes. No, solo la unidad. Fíjense. Radianes, eso. Radianes, revolución. Revoluciones. Revoluciones, ¿cierto? Ya. Entonces ahí si hacemos a ver, hacemos la operación. Ya hagamos la operación. 275.000 dividido en 2pi. Se puede dejar expresado también, pero vamos a hacerlo completo. 43.767,6 revoluciones. ¿Ya? Entonces, dicho eso, la velocidad angular serían 43.767,6 revoluciones hora. ¿Y cuántos minutos eran una hora? ¿Me habíamos dicho? 60. 60. Entonces nos quedaría partido en hora, que son 60 minutos. Entonces ahora dividimos esos dos números, el 43.767 dividido en 60. Nos queda 729,5. ¿Y qué unidad sería la que nos queda? Revoluciones por minuto. ¿Sí? ¿Cómo se interpreta este número? ¿Qué significa? Significa que por cada minuto da todo ese número de vueltas. ¿Ya? Giros, revoluciones, vueltas, es todo lo mismo. Entonces, ya para ir cerrando, ¿qué es lo importante de este ejercicio? Velocidad angular, dijimos que era cuánto ángulo se da por unidad de tiempo. El ángulo puede ser revoluciones, o sea, vueltas completas, puede estar en radianes, puede estar en grados, ¿sí? El tiempo puede estar en segundos, puede estar en minutos, puede estar en horas, ¿sí? Esa es la velocidad angular.
La velocidad lineal es cuánta distancia se cubre por unidad de tiempo. ¿Sí? Esta distancia puede estar en cualquier unidad de longitud. Metros, centímetros, kilómetros, pies, millas, yarda, yarda marina, etc. Unidad de longitud. Y el tiempo lo mismo. El tiempo puede estar en segundos, minutos, hora. ¿Sí? ¿Cuál es la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular? La velocidad lineal es igual al radio de lo que está girando por la velocidad angular. ¿Sí? El único pero que tiene esta fórmula es que la velocidad angular tiene que estar en radianes partido ahí ya lo que sea. ¿Sí? Puede ser segundos, puede ser minutos, puede ser horas. Pero lo que interesa es que el ángulo esté medido en radianes. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Eso es lo importante de esa fórmula, que en la velocidad angular el ángulo tiene que estar en radianes. ¿Ya? Esos fueron los elementos que ocupamos en este problema. Nada más, el resto fue solamente conversión de unidades. ¿Sí? Y ahora vamos a comenzar materia nueva. Que son las razones trigonométricas. Entonces, para definirlas, supongamos que tenemos dos triángulos, rectángulos semejantes. Supongamos que se tienen dos triángulos rectángulos semejantes. ¿Qué significaba que dos triángulos fueran semejantes? ¿Se acuerdan? Eso viene del colegio. Dos triángulos semejantes. ¿Tienen igual proporción? ¿Sí? Entonces, ya, bien, ¿cierto? Tienen igual proporción. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que no tienen por qué ser iguales, ¿cierto? Lo que interesa es que tengan la misma forma. ¿Sí? Uno más grande, uno más chico, pero que conserven la forma. Tienen la misma forma.
Y por ende, como tú decías, guardan las mismas proporciones. O preservan, como quieran. ¿Qué suena mejor? ¿Preservan o guardan? Mantienen. Las mismas razones. O sea, en otras palabras, hay proporciones de por medio. Dibujémoslos. Son dos triángulos rectángulos. Por ejemplo, es este. Este ángulo mide alfa. Este de acá mide beta. Y si hago un segundo triángulo que es semejante al primero, ¿qué es lo que debería cumplirse? Con los ángulos. Tienen que ser iguales. Exacto, ¿sí? Entonces, esa es la gracia, chiquillos. Los triángulos semejantes tienen iguales ángulos. ¿Ya? Entonces, al primero llamémoslo ABC. A... Mejor ahí para que me quede de una forma más estándar. A, B, C, C, B. Y al segundo llamémoslo A', B', C', con lados A chica prima, B chica prima y C chica prima. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre si en el triángulo 1, dámosle numerito, yo divido A con C? Me va a dar un número, ¿cierto? Si en el triángulo chiquitito yo divido A' con C', también me va a dar un número. Pero ¿qué ocurre con estos dos números? Tendrían que ser fracciones equivalentes. Más que equivalentes. O sea, sí, pues fracciones equivalentes, pero cuando tenemos fracciones equivalentes, el resultado me da igual, ¿sí o no? Sí. O sea, por ejemplo, si este fuera 2, este fuera 4, este es 1, este es 2. Cuando hago el cociente, el resultado, ¿qué pasa con el resultado? Dan iguales, Es igual. ¿sí? Entonces, ahora, caso hipotético, coloquémoslo aquí al ladito. Yo tengo un tercer triángulo que es semejante a estos dos. No sé, porque es súper grandote. Semejante, o sea, con esos mismos ángulos. Llamémoslo a segunda, C segunda, B segunda, A chica segunda, C chica segunda, B chica segunda. ¿Sí? Y yo divido el A segunda con el C segunda. ¿Qué va a pasar con esos tres? Si estos dos eran iguales, ¿qué tendría que pasar con este tercero? También ser igual. También. ¿Sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que por muy grande o por muy chico que sea el triángulo, ¿sí? La división entre esto y esto me da un mismo valor, ¿sí? Si es que los triángulos son semejantes, obviamente. ¿Sí? Divido esto con esto, me da el mismo valor de antes. Divido esto con esto, me da el mismo valor que antes. Entonces voy a escribir lo que acabo de decir. Notar
que la razón es la misma, independiente de qué tan grande sea el triángulo. O tan chico, ¿sí? Notar que la razón es la misma, independiente del tamaño del triángulo. ¿Sí? Esa nota es bien importante. Entonces, ahora yo les hago la siguiente pregunta. ¿Qué cosas tienen en común esos tres triángulos? Que tienen igual, que lo dijimos al principio. Sí, porque los lados no son iguales, pero ¿qué cosas sí son iguales? Los ángulos. Los ángulos, ¿cierto? Entonces, fíjense que este ángulo es congruente o de igual medida con ese y tiene igual medida con ese. En otras palabras, esta división depende simplemente de este angulito, porque ¿qué pasa si el alfa es más grande? ¿Cambia la división o no? Ahí sí cambia, ¿sí? Ahí uno no sabe en realidad si es que va a quedar igual. Pero si uno mantiene este alfa fijo, no sé, pues sigue dibujando triángulos para acá, la división va a dar siempre la misma. Entonces, notar que la razón es la misma independiente del tamaño del triángulo. Otra observación importante. En cada triángulo se conserva, o lo único que se conserva, son los ángulos. Pregunta. Yo dije A dividido en C, pero ¿cuántas divisiones puedo hacer entre estos tres elementos? Puedo hacer A dividido en C, puedo hacer B dividido en C, puedo hacer A dividido en B, ¿sí? Puedo hacer C dividido en A, puedo hacer C dividido en B, puedo hacer B dividido en A, ¿sí? Todas esas puedo hacer, o todas esas combinaciones de divisiones. Entonces, ¿qué fue lo que se definió en su momento? Dijeron, ¿saben qué? Como la división entre esto y esto depende del angulito, le vamos a poner un nombre. ¿Sí? Como la división entre esto y esto también depende del angulito, porque si cambiamos el angulito ya cambia todo, le vamos a poner otro nombre. Como la división entre esto y esto depende del angulito, le vamos a poner otro nombre. ¿Sí? Entonces, ahora ya viene la parte más fórmula. ¿Sí? Para cada una de las razones que se pueden formar, o sea, de las divisiones, ¿cierto? Esa es una razón. Que se pueden formar en un mismo triángulo rectángulo definimos
Primero, o A, el seno del ángulo alfa como seno del ángulo alfa igual a. ¿Cuál razón? La razón entre A y C. O como en algunas partes aparece, el cateto opuesto a alfa partido la hipotenusa del triángulo. ¿Ya? B. El coseno del ángulo alfa como B partido por C. ¿Sí? O como aparece en algunas partes, el cateto adyacente al ángulo dividido en hipotenusa. ¿Sí? Y así podemos definir, como les decía, un nombre para cada una de estas divisiones. Este va a ser el seno, este va a ser el coseno, que lo acabamos de definir. Este lo vamos a definir ahora y se llama tangente del ángulo. 3. La tangente del ángulo alfa se define como la tangente de alfa, ahí está, igual a partido por b. ¿Sí? O dicho de otra forma, el cateto opuesto a alfa partido el cateto adyacente al alfa. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con cateto opuesto, cateto adyacente? Veamos el triangulito. Aquí está el alfa. ¿Sí? El que está opuesto a alfa es el A. ¿Sí o no? El que está adyacente, o sea, al lado del alfa, es B. Ojo, es B porque C es la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, cuando decimos A partido por C, vamos al triángulo A, que es el cateto opuesto, y C, que es la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, esa es la tangente. 4. La cosecante. ¿Cómo se define? Yo escribo cosec, pero en algunas partes también aparece así. ¿Sí? Como se comen las vocales. Da lo mismo. Significa exactamente lo mismo. Esto es C partido por A. Esa es la cosecante. O sea, la hipotenusa dividido el cateto opuesto. 5. La secante.
Se define como C partido por B, o sea, hipotenusa partido cateto adyacente. ¿Sí? Y por último, la cotangente. ¿Cómo se define? Bueno, se escribe cotangente, es cot o cotán, ¿sí? Puede ser cualquiera de las dos. Exactamente lo mismo. Como B partido por A, o sea, el cateto adyacente a alfa dividido el cateto opuesto a alfa. ¿Ya? Entonces, estas 6 definiciones, chiquillos, entenderlas es hasta por ahí nomás, porque simplemente es sabérselas, ¿sí? Porque uno está definiendo esas cosas. O sea, ¿qué es el seno de un ángulo en un triángulo? Que sea rectángulo, obviamente. Es el cateto opuesto al ángulo dividido la hipotenusa. ¿Qué es el coseno de un ángulo al tener un triángulo rectángulo? Es el cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Y así sucesivamente. Ejemplo. Consideremos el triángulo. Ese triángulo. ¿Cómo se llamaban los triángulos que tenían todos sus lados iguales? ¿Cuál era el nombre? Equilátero. Equilátero, ¿cierto? Triángulo equilátero. ¿Cuánto medían los ángulos de adentro en este triángulo? ¿Cuánto miden los ángulos internos? 60 grados. 60 grados, ¿cierto? Los tres miden 60. 60. 60 y el de arriba 60. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a trazar la altura. ¿Sí? Ahí está la altura. Entonces, primera pregunta. ¿Cuánto mide este angulito? ¿Cuánto mide? Solo 30. es 30, ¿cierto? Siempre que nosotros trazamos la altura en un triángulo equilátero, cualquier altura, el ángulo se divide a la mitad. O sea, era bisectriz, ese era el nombre. Este mide 30. ¿Cuánto mide este lado? Solo eso, de la altura hacia el lado derecho. 1. 1, ¿cierto? Porque la altura, además, en los triángulos equiláteros caía justo en el punto medio. Entonces, fíjense lo que hemos construido hasta ahora. Construimos
Un triángulo que tiene estas características. El rectángulo, ¿cierto? Me estoy refiriendo a este de aquí. ¿Sí? Es un triángulo rectángulo donde este ángulo mide 60, donde este ángulo mide 30, ¿sí? Donde este lado mide 2, donde este lado mide 1. ¿Sí o no? Es que yo tomo esta parte solamente. Primera pregunta, ¿cuánto vale este lado? ¿Cómo lo saco? Pitágoras. Pitágoras, ¿cierto? Entonces digamos que h, porque era la altura, al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado. ¿Sí o no? Cateto al cuadrado, ahí está. Cateto al cuadrado, ahí está. Hipotenusa al cuadrado, ahí está. Entonces, del teorema de Pitágoras, tenemos esa igualdad. Entonces, ahora, ¿cuánto vale h? Esa es la pregunta. Raíz de 5. No, despejemos. ¿Qué pasa con el 1? Este 1 Pasa restando. pasa restando, sería 4 menos 1. H cuadrado vale 3. ¿Sí? Y ahora sí, ¿raíz de cuánto? Raíz de Raíz de 3. 3. Ahí sí, pues chiquillos, ¿ven? Entonces, este numerito lo podemos reemplazar ahí. Raíz de 3. Voy a copiar lo mismo en la otra hoja porque lo voy a ocupar. Entonces, ahora, ¿cuánto vale el seno de 60 grados? O no, vamos por parte mejor. Primero los más chicos. Seno de 30 grados. Aquí están los 30. ¿Cómo se definía el seno? Veamos. Era el cateto opuesto al ángulo dividido en la hipotenusa. Vamos a nuestro triángulo. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? Mide 1, ¿sí o no? ¿Cuánto mide la hipotenusa de este triángulo? ¿Cuál es la hipotenusa en este? 2. 2. Entonces, ahí ya tenemos una medida. Seno de 30 son medios. ¿Sí? En radianes, ¿cuántos son 30 grados? ¿Se acuerdan? Eran pisextos. ¿Sí? Si lo quisiéramos poner de esa forma. El coseno de 30 grados. ¿Cómo se calculaba el coseno? Cateto adyacente al ángulo dividido en la hipotenusa.
Aquí está el ángulo. ¿Cuánto mide su cateto adyacente? ¿Cuánto mide? Aquí está, ¿cierto? Recuerden que no es este, porque esta es la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, este es el cateto adyacente, que mide raíz de 3. Dividido en la hipotenusa. Ahí está. Esto también lo podemos escribir como coseno de pi sextos, si fueran radianes. ¿Ya? La tangente de 30, ahora. Tangente es cateto opuesto partido en cateto adyacente. ¿Sí? Aquí está el 30. El cateto opuesto es 1. El cateto adyacente es raíz de 3. Y eso es lo mismo que decir tangente de pi sextos. ¿Sí? Como ejercicio para ustedes, calcular las 3 que faltan. Lo cosecante de 30, la secante de 30 y la cotangente de 30. ¿Sí? Que como les decía, es simplemente mirar la fórmula y reemplazar. ¿Sí? Entonces, fíjense que con esto nosotros tenemos los valores para las 6 razones cuando el ángulo es 30. Es decir, tenemos las 6 razones cuando el ángulo es 30. Cuando el ángulo es de 30 grados o pi sexto radianes. Como sea, porque los dos son equivalentes. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora con 60 grados? Seno de 60. Veamos. Ángulo de 60, aquí está. El seno, ¿cómo se calculaba? Cateto opuesto en hipotenusa. Cateto opuesto, raíz de 3. Hipotenusa, 2. O sea que el seno de 60 es raíz de 3 partido por 2. ¿Sí? 60 grados en radianes, ¿cuánto es? Si 30 son pi sextos, 60, ¿cuánto debería ser? Si es el doble. Dos pi sextos, ¿cierto? O sea, pi tercios. ¿Sí? Y ahí está el seno de 60. El coseno de 60, coseno era cateto adyacente partido en hipotenusa. Aquí estamos. Cateto adyacente, 1.
Hipotenusa, 2. O sea que esto vale 1/2. ¿Sí? La tangente de 60. Aquí está. La tangente era cateto opuesto dividido cateto adyacente. Raíz de 3 partido por 1, o sea, raíz de 3. ¿Sí? Y lo mismo. Las otras 3 razones les quedan de ejercicio. La cosecante, la secante y la cotangente. ¿Sí? Entonces, con eso, chiquillos, tenemos las razones trigonométricas para ángulos de 30 y 60. ¿Sí? Que son los ángulos que uno debería saberse. Y vamos a agregar una última, que es la de 45 grados. Agregaremos los valores para ángulos de 45 grados, o si no, de pi cuarto radianes. ¿Sí? 45 grados era lo mismo que pi cuarto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dibujemos un triangulito, rectángulo obviamente, donde ese ángulo sea de 45. Primera pregunta, si este ángulo mide 45, ¿cuánto mide el ángulo de acá? ¿45? 45, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 90 mide ese y la suma de estos dos también tiene que medir 90. Si tenemos dos ángulos iguales y este lado, por ejemplo, mide 1, ¿cuánto mide el lado de acá? 1. 1, ¿cierto? Porque el triángulo es isósceles. Al tener estos dos ángulos iguales, significa que estos dos lados son iguales. ¿Ya? Y si este mide 1 y este mide 1, ¿cuánto vale esto? ¿Cómo se saca? ¿Pitágoras? No, Ahora, creo que no. ¿cierto? C cuadrado igual a 1 cuadrado más 1 al cuadrado. C cuadrado es igual a 2. ¿Cuánto vale C? Raíz de 2. Ahí estaría hecho el Pitágoras. Entonces, primera, seno de 45. O seno de pi cuarto, como lo quieran ver por ahora. Mirar ese o mirar este da lo mismo, ¿sí? Porque ambos ángulos son de 45. Miremos este. El seno, ¿cómo se calculaba? Volvamos. El seno del ángulo es cateto opuesto partido, o sea, ¿sí? Cateto opuesto al ángulo partido la hipotenusa. Aquí está el ángulo. ¿Cuál es el cateto opuesto? 1. 1. ¿Y la hipotenusa? Rayo de 2.
raíz de 2. Listo. Ese es el seno de pi cuarto. O de 45. El coseno. Coseno era cateto adyacente partido por la hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente? 1. 1 también, ¿cierto? Ese de ahí. ¿Y la hipotenusa? Ya sabemos que es raíz de 2. La tangente de 45 o tangente de pi cuartos la fórmula es el opuesto partido el adyacente. ¿Cuál es el opuesto? 1. 1. Partido ¿Cuál es uno. el adyacente? 1. O sea, 1. ¿Sí? Esa es la tangente, la famosa tangente 45. 1. Es lo mismo de antes. Las otras 3, ejercicio. Entonces, con esto, lo que acabamos de obtener, chiquillos, son las razones, las 6 razones trigonométricas para los ángulos de 30, 45 y 60 grados. Entonces, con lo anterior, acabamos de obtener las 6 razones trigonométricas para ángulos de 30, 45 y 60 grados. O bien, pi sextos, pi cuarto y pi tercio radianes. ¿Ya? Eso es lo que hicimos recién. Como les comentaba, esto es aprenderse de memoria nomás, no queda de otra. ¿Sí? De memoria las fórmulas. ¿Ya? Lo que hay que entender es de dónde viene. O sea, viene del hecho de que si en un triángulo yo conservo los ángulos, entonces esas razones se conservan. ¿Sí? Entonces eso, ¿alguna duda, chiquillos? No, perfecto. Ya, vamos a dar un recreíto, ¿sí? Hasta las 11:07. Y ahí seguimos trabajando. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver algunas propiedades relevantes o algunas igualdades.
La primera. ¿Qué ocurre si yo divido el seno de un ángulo con el coseno de un ángulo? El seno, ya sabíamos que era el cateto opuesto, que lo habíamos denominado como A, dividido en la hipotenusa, que lo habíamos visto como C. Voy a dibujar aquí al ladito el triángulo mejor. Alfa, este es A, este es C y este es B. ¿Sí? Y el coseno del ángulo era cateto adyacente partido por la hipotenusa. ¿Sí? ¿Qué ocurre en esta división? ¿Qué pasa con los C? Se elimina. Se eliminan, ¿cierto? Y nos queda simplemente A partido por B, que sería el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Y eso tenía nombre, era la tangente. ¿Ya? Entonces, primera propiedad o primera igualdad relevante es que la tangente de un ángulo siempre la podemos calcular como el seno dividido el coseno. ¿Sí? Veamos si es cierto, pues los que hicimos el cálculo. ¿Qué pasa si yo divido aquí estos dos? 1/2 dividido raíz de 3/2. Es lo mismo que 1/2 por 2 partido raíz de 3. ¿Sí? Porque siempre que dividíamos por una fracción, había que hacer ese juego. Se simplifican los dos y queda 1 partido raíz de 3. Entonces, es cierto. En los 45 grados, ¿qué pasa si divido estas dos cosas, que son iguales? ¿Cuál es el resultado? Si tomo este y lo 1. divido con este, 1. ¿Se dan cuenta? Entonces es cierto. ¿Sí? Con los ejemplos que hemos visto, nos damos cuenta que efectivamente la tangente la podríamos calcular como seno del ángulo dividido en coseno del ángulo. ¿Sí? Segunda igualdad relevante. ¿Qué pasa si sumo el cuadrado del seno y el cuadrado del coseno? Miren, el seno de alfa sabemos que es A partido por C. El coseno de alfa es, está el alfa, cateto adyacente, B, hipotenusa, C. Por propiedad de las potencias, esto es lo mismo que A cuadrado partido en C cuadrado más B cuadrado partido en C cuadrado. ¿Sí? O sea, lo único que hice fue elevar al cuadrado esos dos y elevar al cuadrado esos dos. Cuando sumamos fracciones con igual denominador, ¿qué es lo que ocurre? Conservamos abajo y sumamos arriba. Quedaría así. Y última pregunta. A cuadrado más B cuadrado, ¿cuánto vale? Esto es cuadrado más esto es cuadrado. ¿Qué les dice el teorema de Pitágoras?
¿Qué pasa si suman los dos catetos al cuadrado? Se obtiene el valor de la hipotenusa. Al cuadrado, ¿cierto? Entonces, el teorema de Pitágoras dice que a cuadrado más b al cuadrado me da c al cuadrado. ¿Cuánto vale c cuadrado partido c cuadrado? 1. Entonces, esta igualdad también es una igualdad fundamental, de hecho. El seno de alfa al cuadrado más coseno de alfa al cuadrado vale 1. ¿Sí? Y eso independiente del valor de alfa, independiente del valor del ángulo. ¿Sí? Ahora, esta notación matemáticamente es un poco fea, mucho paréntesis. Entonces los matemáticos dijeron, ¿saben qué? Vamos a escribirlo de otra forma para que quede un poco más bonito. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el seno al cuadrado, ¿sí? Podría ser con cualquiera, con el coseno, con la tangente, con la que sea. Vamos a escribirlo de esta forma. Seno al cuadrado y eso de alfa. ¿Ya? ¿Se entiende la notación o no? O sea, va a estar aquí el cuadrado, pero esto significa seno de alfa y todo eso al cuadrado, ¿sí? No vayan a pensar que es el seno del seno de alfa o algo por el estilo, ¿sí? O el seno por seno de alfa, no, nada que ver, ¿sí? Esto es notación. Y esto es válido para cualquier exponente, o sea, si en vez de 2, nosotros ahí ponemos un 3, entonces por notación esto va a ser un 3 ahí, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es el significado de cosecante a la quinta de x? O sea, de x de alfa, perdón. De acuerdo a la notación, eso significa que nosotros tenemos la cosecante y eso completo está elevado a la quinta. ¿Ya? Esa es la notación. Entonces, en esta notación, la propiedad nos quedaría seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa igual a 1. ¿Sí? Otra propiedad o par de propiedades. La cosecante, o mejor dicho, 1 partido el seno de alfa. Partamos de eso. El seno de alfa, en el triangulito que estamos considerando, es cateto opuesto dividido en hipotenusa. ¿Qué pasa si tomo 1 dividido una fracción? ¿Qué es lo que queda?
¿Se acuerdan de esa propiedad o no? 1 partido x dividido en y es lo mismo que y partido por x. O si no, 1 dividido x partido por y es lo mismo que 1 por y partido por x. Y ahí les queda lo mismo. Entonces, esto es c partido por a. Pero si nosotros miramos en las razones, fíjense que c partido por a tenía nombre. Era la cosecante. Entonces, ahí tenemos otra propiedad. La cosecante de un ángulo la podemos calcular como el inverso multiplicativo del seno, o el recíproco, como quieran decirle. Ya. Similarmente a lo que acabo de decir, la secante es 1 dividido el coseno del ángulo. Y la cotangente es 1 dividido la tangente del ángulo. ¿Ya? Haciendo el mismo procedimiento que hice recién. O sea, escribir 1 partido por coseno y el resultado van a ver que es secante. 1 partido la tangente y van a darse cuenta que es el resultado de la cotangente. ¿Ya? Estas propiedades también, lo mismo, o sea, más que puede que entiendan de dónde salieron, pero de más adelante ustedes van a utilizarlas. Tangente, seno partido coseno, seno cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Cosecante es 1 partido seno, secante es 1 partido coseno y cotangente es 1 partido tangente. Y de lo último que vamos a hablar es cómo trabajar esto en las calculadoras. ¿Sí? ¿Tienen a mano su calculadora, chiquillos? ¿O con lo que ustedes siempre hacen los calculitos? ¿O lo hacen en el computador? Esto es importante, porque después cuando ustedes hagan problemas van a necesitarlo. Así que si no tienen a mano su calculadora, búsquenla. ¿Las tienen a mano, no? ¿Alguien que todavía no la tenga a mano? Sí, profe, yo sí. ¿Sí? Ya miren, en las calculadoras, primero voy a hablar en el estándar, ¿sí? Después vamos viendo caso a caso. Debe haber alguna tecla que se llama mode. ¿Sí? O modo. Tienen que llegar hasta una opción que diga deg rad grad. ¿Sí? Ahí vayan, díganme si es que lo encontraron o no. ¿Quién me había dicho que tenía la calculadora a mano? Sí, yo lo encontré. ¿Sí? Ya. Esta opción trabaja los ángulos en el grado sexagesimal. Trabaja el ángulo en grados.
El rad trabaja el ángulo en radianes. ¿Sí? Y esta de acá nunca la van a ocupar. ¿Sí? Porque es otra medida de ángulo que de hecho está obsoleta hace rato. No sé por qué siguen saliendo calculadoras con eso. ¿Sí? Que es el gradiente. Esto viene de la frase degrees, que es grado. ¿Sí? Esta radian porque la traducción es radiant. Y ese es el gradient, que es otro tipo de unidad. Ya, pero estas dos son las que me interesan. Si ustedes seleccionan deg, o sea, el grado, y en su calculadora escriben seno de 30, el resultado va a ser un medio. Y hagan la prueba. Eso fue lo que dijimos acá. Seno de 30 es igual a un medio. ¿Ya? Pero ahora, si ustedes escriben, o sea, ponen mode y seleccionan la opción rad, ustedes van a escribir en la calculadora seno de pi dividido en 6 y la respuesta va a ser un medio. O mejor dicho, 0,5. ¿Sí? La calculadora va a depender si la tienen que trabaje con fracciones o con decimales. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchos casos donde se ponen a trabajar con las trigonométricas, las trabajan en la función rad, pero los datos estaban en grados. Entonces los resultados que obtienen no tienen nada que ver con la realidad. ¿Ya? Esto es súper importante. Que trabajen con la calculadora en la unidad que se necesite. ¿Sí? O sea, si hay un problema con grados, no tienen que trabajarlo en este modo, en el modo rad. ¿Sí? Al revés, si es un problema que está en radianes, no lo pueden trabajar en este modo, salvo que hagan las conversiones, pero no creo que alguien empiece a hacer las conversiones teniendo la opción de trabajarlo directo. ¿Sí? Chiquillo, el resto, que me contestó solo una persona, ¿ha verificado estas cosas en su calculadora? Sí. Y hay alguien que no tenga esta, o sea, que no, porque esto yo lo puse como para las calculadoras en caso general, pero hay algunas que puede que no tengan esa forma. ¿Hay alguien que no tenga eso? O que no sé, o que trabaje con alguna calculadora de algún software o de alguna página. ¿No? Ya, esto está, ¿sí? Configurar esto así en modo no influye después en los otros cálculos, ¿cierto? No, los cálculos, o sea, las operaciones no la influye, solo influye cuando nosotros trabajamos con ángulos, o sea, con senos, con cosenos y con tangentes, que eso es lo que aparece en la calculadora. ¿Sí? Para hacer el resto de cosas no influye en nada. Ya. ¿Sí? Entonces, por eso yo se los digo, porque como para el resto de cosas no influye en nada, entonces da lo mismo en cuál esté, pero para esto es importante. ¿Sí?
Ya, chiquillos, vamos a quedar ahí hoy por hoy, un poquito antes, porque tengo hora médico y tengo que ir a alistarme. ¿Qué me falta por decir? El día de mañana, como habíamos comentado, vamos a tener clases a las 1. ¿Sí? Porque hay que recuperar las clases perdidas del paro y ahí vamos a quedar justos, de hecho. A las 13:10. ¿Sí? No va a ser una clase completa de las 2 horas, sino que va a ser un poquito menos, así que no va a ser tan pesada. El próximo viernes es el sumativo, así que ya comiencen a estudiar, si es que no lo han hecho. Y como siempre, cualquier duda me escriben, ¿sí? Siempre lo digo, pero es poca gente la que me escribe. ¿Ya? Profesor, ¿cómo hasta qué hora va a durar la clase de mañana? Mañana yo creo que unos 50 minutos, 60 a todo dar, Ya. ¿sí? Sí, no más que eso, ¿no? Porque, como les decía, tener clase un viernes a última hora igual es cansador.